Hola, bendiciones a todos, ¿cómo les está yendo? Sea Dios, ¿verdad? Y su completa paz llenándolos a ustedes en sus hogares, en su casa y completamente en sus corazones también. Los he extrañado mucho. Y pues, ¿qué creen? Hoy quiero compartirles algo que aprendí ayer. Sí, ayer, mientras estaba meditando en la palabra de Dios y lo encontré ubicado en Hebreos 5, desde el versículo 11 hasta el versículo 1 del capítulo 6. Y aquí está hablando sobre la advertencia contra la apostasia. Ok, principalmente ¿qué es apostasia? Apostasia significa la retractación o el rechazo de tus propias creencias o de tu religión, cosas como estas, es decir, que estás rechazando la palabra de Dios en este caso, o estás rechazando lo que realmente creías o tus principios. A esto se le puede llamar apostasia, es lo que yo comprendí y entendí, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando esto sobre ello y hoy quiero hablar respecto a dos tipos de cristianos. Los baby Christians, que significa los cristianos bebés, y los adult Christians, que son los cristianos adultos. Estamos hablando espiritualmente, es decir, aquellos que van gateando y aquellos que tienen un alto nivel espiritual, es decir, que van madurando en el camino del Señor. Entonces, sin más preámbulos, quiero decir que sea Dios, ¿verdad?, guiándome para que las palabras adecuadas salgan de mi boca y pues que sea Él usándome como instrumento para poderles compartir la palabra, ¿verdad? Entonces empezamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice el capítulo 6, versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Dios, de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, pero de la fe en Dios. Amén. Ok, vamos a aclarar algo primero. La leche está hablando como alimento, es decir, la alimentación espiritual, pero para niños, es decir, la palabra de Dios para aquellos que les quieren que les enseñen palabra por palabra para ser guiados. Y el alimento sólido también habla de la palabra de Dios, pero más eficaz, es decir, más discernida, más entendida, más llena de Dios. Entonces, esto depende del enfoque, el interés de cada persona. Algo que sí entendí aquí es que pega muy fuerte, porque sé que existen muchos hoy en día que como iglesia deberían ser ya maestros, dice aquí la palabra, ya deberían ser maestros de la doctrina de Dios, ser maestros de la palabra de Dios, pero todavía siguen como niños gateando la palabra, que no entienden porque no han puesto interés, que quieren ser enseñados, es decir, como el pastor no me ha predicado o como el pastor no me ha explicado, entonces yo no voy a tomar la Biblia para poder meditar en ella porque no entiendo, porque no sé cómo hacerlo. Entonces yo me pongo a pensar y he escuchado muchos decir esto y yo digo, yo realmente no le paso diciendo al pastor o a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo leo? Yo ya sé leer. ¿Cómo le hago? Porque no entiendo. Sí es bueno preguntar, porque cuando venimos comenzando en el camino de Dios, recuerden,
que cuando aceptamos a Cristo, ya no eres tú, sino Cristo en ti. Por lo tanto, el Espíritu de Dios mora en tu interior. Así que Él te va a dar el discernimiento, el entendimiento y la sabiduría necesaria para que puedas meditar la palabra de Dios y puedas entenderla y poderla guardar en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser para que la puedas aplicar a tu vida. Así que no hay excusa de decir que el pastor no te explicó y por eso no la entiendes y por eso no la explicas o por eso no la guardas en tu corazón. Es porque en ti no ha habido el interés de crecer, no ha habido el interés de creer, no ha habido el interés de buscar de Dios. Y muchos dicen, yo me alejé de la iglesia porque el pastor no me ha buscado. Y la oveja no tiene que buscar al pastor, sino que el pastor tiene que buscar la oveja. Cuando tú tienes sed, ¿el agua te busca a ti o tú buscas el agua? Cuando tú estás necesitado, el que te va a ayudar te busca o tú buscas a alguien que te ayude. Así lo mismo es con Jesús. Tú debes buscar a Jesús para ser ayudado. Porque recuerda, nosotros somos los que necesitamos a Dios, no Dios a nosotros. Entonces es aquí como nos dice que como niños queremos ser amamantados con leche, que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y aunque nos digan con instrucciones y detalles cómo hacerlo, no lo hacemos. Es decir, no desean crecer en el camino de justicia, en el camino de luz, en el camino guiado por Dios, sino que se acomodan a las rutinas diarias y no desean hacer nada para salir de esa zona de confort. Solo con orar en la mañana y en la noche está bien. Con leer la Biblia 10 minutos a la semana estoy bien. Y todas las batallas espirituales que se te van a avecinar durante los próximos 6 días de la semana, ¿crees que 5 minutos que pasaste o 10 minutos que pasaste leyendo, digamos, versículos y ni siquiera los meditaste? Porque me imagino que ni los aplicas a tu vida. ¿Qué pasa, iglesia? Es necesario despertar. Ya no actúen como niños que buscan por ser amamanteados. Y es aquí donde nos dice también que los babies Christians, es decir, los cristianos bebés, solo comen leche. Solo leen la palabra por la superficie, no se sumergen para alimentarse bien y por eso pasan desanimados, por eso pasan decaídos, por eso es que pasan derrotados, por eso es que el enemigo los ataca una y otra vez y después dicen no sé ni cómo batallar porque no saben contra quién están luchando. Y aunque sepan con quién luchan, no se preparan con la armadura de Dios para poder batallar. Y si en caso, yo creo que todavía ni siquiera saben cuál es la armadura de Dios. Y eso está en Efesios 6, del 10 al 18, nos dice las partes de la armadura y por qué es necesario tenerlas como hijos de Dios. Porque nuestra identidad es Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos saber pelear contra las tinieblas para que ellas puedan retroceder y nuestra luz pueda avanzar como hijos de Dios. Y además Jesús nos dijo que no nos acomodáramos, que no nos conformáramos a este siglo, sino que lo transformáramos a través de su palabra, a través de su voluntad que dice que es buena, agradable y perfecta. Y después se quejan con Dios. ¿Quiénes se quejan con Dios? Los que no leen la palabra, los que no le buscan, los que tal vez solo pasan 5 minutos de oración y si es que se acuerdan también en orar y después le preguntan a Dios que por qué esto y por qué lo otro, pero Dios te ha dicho, es porque no me has buscado, es porque no he visto el interés tuyo de buscar de mí, entonces debo ponerte una prueba para que tú acudas a mí, hijo mío. Otra cosa, y es algo que sí he notado, que quieren que Dios les ayude, pero que no quieren dar nada al respecto para ser ayudados. Todo es dar y recibir. ¿Y Dios qué pide de nosotros? Como nos dice, ¿qué es lo que Jehová pide de nosotros? Dice Miqueas 6:8, que Él solamente pide hacer justicia, amar con misericordia y humillarse delante de Él. Lo que significa que siempre estemos conectados con el Padre.
sabiendo que lo vamos a necesitar en cada momento de nuestra vida, depender de Él, tener nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros llegamos a ese alcance espiritual y cuando nosotros buscamos más de Dios, significa que estamos creciendo, porque estamos entrando al discernimiento del saber de los tiempos. Es aquí cuando nos habla del alimento sólido, es decir, los adultos cristianos tienen una madurez espiritual. Se alimentan de la palabra a diario, pues anhelan crecer y buscan a Dios con fervor y pasión, capaces de discernir los tiempos, porque como dice la palabra, los tiempos van a venir a ser malos. Por lo tanto, hay que estar alertas y orar, dice, porque los tiempos se acortan. La venida de Cristo está cerca y la iglesia está durmiendo. Y Dios nos ha estado hablando una y otra vez y nos está advirtiendo aquí, ojo con que te acomodes. Ojo con esto, hay que transformarnos, iglesia, ser más como Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Imitadme a mí. Acepta a Cristo en tu corazón y busca el camino eterno, porque así vas a llegar al Padre, nos dice Juan 14:6. Sin Jesús no vamos a llegar a ver al Padre. Sin santidad no vamos a llegar a ver al Señor. Es necesario buscar a Dios constantemente, de todo corazón, como nos dice Jeremías 29:13. Que si buscásemos a Dios con todo el corazón lo encontraremos. No sé qué es lo que te ha estado distrayendo y no puedes crecer y te preguntas por qué no creces. Porque tus ojos han estado en lo carnal y no en lo espiritual. Y esto nos habla 1 Corintios 3 del 1 al 7. Y recuerda que nosotros no somos los que hacemos el crecer, sino Dios. Nosotros solo regamos la palabra y Dios se encarga de hacerla crecer, esa semilla en cada corazón de cada persona. Siempre y cuando la persona ponga de su parte y quiera avanzar, quiera seguir adelante. Entonces el camino de Dios no es fácil. Así como tú quieres lograr hacer tu casa, te preparas, ¿verdad? Para ahorrar, para ver cómo vas a comprar el solar, cuántas hectáreas, cuánto terreno vas a tener. Cuando quieres comprar un carro, lo estudias para saber si te va a ser bueno o no. Entonces lo mismo pasa en el camino de Dios. Necesitas ir por niveles para alcanzar un nivel espiritual. Pero si solo te quedas aquí estancado, no lees la palabra, no oras, no dedicas tiempo con Dios, ¿crees que vas a crecer? Claro que no, te vas a estancar ahí, no vas a poder avanzar. Todo es por niveles y la Biblia nos habla de esos niveles. La palabra de Dios nos habla de estos niveles espirituales. Por lo tanto es necesario prepararnos, iglesia. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, los días se acortan, los falsos profetas se levantarán y hay de aquellos que van a ser engañados por ello. Y como dice Mateo 24, aún los escogidos van a ser engañados. No te conviertas en uno de estos escogidos engañados solo por no querer estudiar la palabra de Dios, solo por no querer meditar, solo por no querer acercarte más al Padre. Porque esto se vuelve como un capricho para nosotros. Esto se vuelve como algo como que no quieres, te estancas. Y te desanimas por ello, te entristeces por ello, tu fe mengua. Es decir, eres una persona de doble ánimo por ello, porque no buscas la sabiduría de Dios, no buscas persistir, no buscas permanecer. Quieres estar aquí en el mundo y también quieres estar aquí con Dios, quieres estar bien con los dos. Y así no se puede, porque Dios dice, lo que a Él le agrada, al mundo no le agrada, y lo que al mundo le agrada, a Dios no le agrada. Amén. Todo deseo de la carne al espíritu no le agrada, y es necesario someter la carne al espíritu, porque recordamos que nuestra alma gime por salvación, pero esta carne es podrición. Esta carne nos lleva a la maldición de ¿qué? De que nuestra alma pueda ser arrojada al infierno solo por no tener el deseo de buscar de Dios. Pero es necesario, nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios para poder
llevar esta carne a la cruz, vencer juntamente con Cristo y perseverar en el camino de Dios. Porque como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, aquí nos está hablando, no terminé de leer la lectura, ¿verdad? Pero porque es un poco largo y el capítulo 6 llega hasta el versículo 20, no les puedo leer todo ello. Pero los del capítulo 5, del 11 hasta el capítulo 6, versículo 1, pude aprender todo esto y yo le dije a Dios, wow, es realmente importante leer la palabra, no seamos como niños espirituales, sino que es necesario comenzar a crecer, a madurar espiritualmente para poder discernir entre el bien y el mal, para poder discernir entre los tiempos y ser entendidos en la palabra de Dios, ser entendidos en los tiempos y poder saber contra qué luchamos, contra quién luchamos y contra qué nos estamos enfrentando día tras día. Y entre más tiempo pases en la palabra, entre más tiempo pases con Dios, más te vas a parecer a Él. Entonces, esto fue lo que aprendí y esto es lo que quería compartirles juntamente con Dios. Gracias a papá pude desenvolverme bien y pude explicarles esto bien porque es un poco complicado. Pero yo le doy gracias a Dios por ello y pues que sea Dios sustentándolos, sea Dios animándolos, sea Dios reconfortándoles. Y en mis peticiones está en que Dios sea abriendo sus mentes, sus corazones y abriendo ese apetito espiritual por crecer, para que es necesario que nosotros menguemos, pero que Él crezca en nuestro interior. Amén. Entonces, como dice Salmos 84, que tengamos ese anhelo por la presencia de Dios. Entonces, sea Dios en estas semanas, ¿verdad? Con ustedes. Sigan perseverando en la oración, sigan luchando, sigan adelante, porque Cristo está con ustedes. Y recuerden, tomen su cruz y sigan a Jesús, porque es el único camino que nos llevará al Padre. Bendiciones.